señorita, acabo de cruzar la frontera y no me agarró la migra. ¿Usted cree que me puede ayudar con mis papeles? Tranquila, niña, yo tenía tu aplicación de asilo, te consigo tu permiso de trabajo, la residencia. ¿Eres casada? Yo te caso. ¿Hiciste los taxes? Me van a firmar aquí. Ahí. No ponga su futuro en manos de inexpertos. Mi equipo de abogados licenciados en inmigración y yo abogaremos por sus derechos e intentaremos ayudarlo a alcanzar el sueño americano. K-Export. Somos tu aliado comercial en envíos internacionales. Contamos con sede en Estados Unidos, Venezuela y Panamá. Tenemos un personal altamente calificado en la rama de la exportación para poder brindarle el mejor servicio que usted se merece. Ofrecemos servicio aéreo, marítimo y el reempaque de tus compras online. ¿Qué esperas? Comienza ya a formar parte de esta gran familia. Registra tu casillero internacional totalmente gratis en kexport.net. K-Export. Déjalo todo en nuestras manos. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es miércoles 12 de agosto del año 2020 y antes de comenzar con la agenda de hoy, te recuerdo que si quieres hacer una cita con Caballero Tramonte debes hacerla con anticipación. Hoy estaba yo allá en Turret y llegó alguien desesperado y Caballero le tuvo que decir: no puedo, tienes que hacer la cita porque no se pueden romper los protocolos de higiene para los salones de belleza. Así que haz la cita a través de su página web, que es www.turret.com, o a través de la aplicación que es Turret. Baja la aplicación en tu teléfono inteligente y trata de llegar puntual para que no se rompa el esquema y la cantidad de personas máximas que pueden estar en el local al mismo tiempo. Agárrate con Patricia Poleo, opinión estremecedora. Miércoles 12 de agosto del año 2020 y creo que el día de hoy, desde que se anunciaron elecciones para el 6 de diciembre, ha sido uno de los días más controversiales con respecto a participar o no participar, y esto lo produjo el comunicado de la Conferencia Episcopal. Pero vamos a comenzar con una información que ha dado William Dávila en sus redes sociales. No está confirmado, hemos tratado aquí en Factores de Poder de confirmarlo y no hemos podido realmente corroborar que esto es cierto. William Dávila dice que a Bernabé Gutiérrez le suspendieron la visa de Estados Unidos por estar participando de las elecciones que ha convocado el régimen y también por haberse apoderado de Acción Democrática por una decisión del Tribunal Supremo de Justicia que maneja el régimen y que encabeza Michael Moreno. No sabemos, repito, si esto es cierto, pero sería lo más lógico. Sería lo más lógico que si se sanciona a quienes han colaborado con el régimen en hechos de corrupción y políticamente también sean sancionados los que desde la oposición están colaborando para estas elecciones que hasta Borrell han dicho que son fraudulentas y que no son confiables. Así que yo quiero advertirles a ciertos personajes, como por ejemplo el alcalde de Latillo, Elías Sayek, el alcalde de Baruta, Darwin González, el alcalde de Los Alias, que es Josi Fernández. Les quiero advertir que con ustedes puede ocurrir esto. No sabemos, repito, si ha pasado con Bernabé Gutiérrez, pero sería lo más lógico que Estados Unidos lo sancionara y les eliminara la visa. Hay un personaje en particular que se llama David Uzcategui, que no es alcalde, no es concejal, pero es el que manda en Baruta y ese sí es verdad que está restiado con el régimen en esto de las elecciones. Mucho cuidado, alcaldes de la zona metropolitana de Caracas, con los pactos a los que están llegando con los partidos que el régimen ha aceptado, o mejor dicho, que ha armado a su conveniencia con el TCJ de Michael Moreno. Solamente
es una advertencia porque sabemos en los que ustedes andan y Estados Unidos tiene que reaccionar, repito, porque si ha reaccionado para unas cosas, tiene que reaccionar para las otras también, porque definitivamente quienes están colaborando con el régimen en estas elecciones deben ser sancionados. Bueno, y la conferencia episcopal ha tenido que hacer aclaratorias hoy, ¿no? Y ahí que provoca decirles, no aclares que oscureces. Hay gente que piensa que si uno no está de acuerdo con el comunicado que ha emitido la conferencia episcopal es porque uno no es católico. Y eso no tiene absolutamente nada que ver porque este comunicado lo han hecho unos hombres, son hombres de la iglesia, pero son hombres al fin. Y definitivamente aquí tiene que haber un tilde político porque una cosa son los obispos, y eso yo quiero dejarlo bien claro, y otra cosa son los sacerdotes, porque los sacerdotes son los que están en contacto permanente con el ciudadano, con la gente. Ustedes no ven a los obispos haciendo misas de sanación, ni visitando las casas donde hay enfermos, no. Los obispos son así como la cúpula que gobierna, pero no, el contacto con la gente no existe. Y se lanzaron ese comunicado el día de ayer que está tratando de ser justificado o explicado. Por ejemplo, hoy el rector de la Universidad Católica Andrés Bello, José Virtuoso, estuvo, por cierto, entrevistado por Vladimir Villegas, que Vladimir terminó, bueno, no fue escogido rector del Consejo Nacional Electoral, ni se lanzó a eso, ni nada, pero pues es el gran defensor de las elecciones y es el que está manejando la opinión pública con respecto a la necesidad de ir a elecciones, y en esa silla de entrevistado se sienta todo el que llame a elecciones y a participar. Bueno, uno de ellos es José Virtuoso, se sentó hoy con Vladimir Villegas, y entonces dijo que había que leer bien el comunicado, que es que parece que no sabemos leer. Dijo que esto había sido un llamado profundo a la participación ciudadana activa y no al inamovilismo. Eso fue en Unión Radio, repito, con Vladimir Villegas, y dijo que el texto señala el conjunto de críticas al proceso electoral, sin embargo, acota que no ir a votar no es suficiente y como obispos llaman a la participación electoral. Bueno, están llamando a la participación electoral, eso está muy claro, pero además dice que con no ir a votar no es suficiente, y en eso estamos de acuerdo, pero no llames a votar, porque definitivamente si llamas a votar, todo lo que se pudiera hacer que acompañara a la abstención no tiene sentido. Entonces trataron de explicar un comunicado y yo les voy a decir algo. Si Virtuoso, que es el rector de mi alma mater de la Universidad Católica Andrés Bello, está llamando a votar, imagínense ustedes a los obispos, a quienes conforman la conferencia episcopal, yendo a votar el 6 de diciembre, la fotico, la imagen a la que estamos acostumbrados todos los venezolanos, porque bueno, aquí en Estados Unidos la gente vota, manda el voto por correo, no existe esa foto y eso, los periodistas atropellándose para pasarle la foto a los candidatos, no. Pero en Venezuela sí. En Venezuela, la fotico, metiendo el tarjetón en la cajita, eso es muy importante, eso marca todo. Bueno, imagínense ustedes que vaya toda la jefatura de la Iglesia Católica a votar y las fotos se difundan como lo va a hacer el régimen, como las difunda Vladimir, las difunda Globovisión y quienes están de acuerdo con ir a elecciones. Si eso ocurre, pues entonces, ¿qué va a decir, por ejemplo, el Vaticano? Que es un Estado, aparte de que es, digamos, el jefe, el representante de San Pedro en la tierra, es el Papa. El Vaticano es un Estado. ¿Qué va a decir el Estado del Vaticano? Que no reconoce esas elecciones. ¿O qué van a decir los otros jefes de Estado? Que no reconocen unas elecciones en las que los jefes de la Iglesia fueron a votar y está la fotico y está la declaración esta de la conferencia episcopal. Ahora, yo les digo que una cosa es la conferencia episcopal
Y otra cosa son los sacerdotes, porque la iglesia, además de ser una edificación, la iglesia la conforman diferentes tipos de hombres que son los que tienen el contacto con el ser humano, con el ciudadano. Y yo quiero mostrarles solamente 3 tweets de 3 sacerdotes. Cuando yo digo sacerdotes hablo de dentro de la Fuerza Armada sería como un soldado raso, sacerdotes, que lo que hacen es acompañar a la gente, lo que hacen son párrocos en iglesias pequeñas o grandes, pero finalmente no son los jefes, los mandamases de la iglesia, pero son los que están en contacto con el pueblo. Uno de ellos, por cierto, yo lo he entrevistado y lo conozco bien, es el padre Jesús Genaro Pérez, el padre Chulalo. Es muy popular además porque es un hombre muy carismático. Sus misas son una belleza, las misas de sanación del padre Chulalo son una belleza. Es un sacerdote del estado Lara que además ha sido bien combativo contra las violaciones de los derechos humanos del régimen, que ha cometido el régimen, etc. Bueno, hoy ha publicado lo siguiente y imagino que tiene que ver con las declaraciones de Virtuoso que salieron los obispos a tratar de aclarar, ¿no? Y oscurecieron. Jesús Genaro Pérez, el padre Chulalo, hoy publicó en sus redes sociales, que son muy seguidas, por cierto, si un documento necesita ser suavizado, matizado o explicado con comentarios adicionales para ser entendido, los emisores tendrían que revisar su incapacidad para comunicar claramente su pensamiento. La crisis de nuestro país no admite ambigüedad ni medias tintas. Esa es la Iglesia Católica en la que yo creo, en la Iglesia Católica que es representada por hombres como el padre Chulalo. Y Ovidio Pérez Morales ha publicado el día de hoy lo siguiente. Antes de la trampa electoral de diciembre, el soberano debe recuperar el ejercicio de su soberanía mediante la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 70-71. La Asamblea Nacional actúe ya, más de un 80% de los venezolanos quiere cambio del régimen, basta de más destrucción del país. Dios nos asista. Y tenemos al presbítero Gerardo José Moreno, que ha dicho el día de hoy: por mi parte, como sacerdote no votaré en la farsa, con todo el respeto que se merecen los obispos. Hago objeción de conciencia frente a un evento electoral fraguado en la ilegalidad con una trampa montada y donde se discriminan venezolanos como nuestros indígenas. No votaré. Esto, y este es el título de este segmento, es la rebelión de los curas contra los obispos por el tema electoral y por haber hecho un comunicado que obviamente lo que hace es apoyar las intenciones del régimen de perpetuarse ahí y de violarle los derechos humanos a los venezolanos. Eso es lo que es. Ayer les dije que Luis Vicente León había estado reunido con los obispos en la conferencia episcopal durante varios días. Pues, ¿haciendo qué? Convenciéndolos de que hay que ir a votar, de que si hay oportunidades de derrocar al régimen. Imagínense ustedes con todas las condiciones que hasta Joseph Borrell, que ha sido un aliado de Maduro, porque lo ha sido, porque sus declaraciones siempre son para suavizar sanciones, para no intervenir, etcétera, ha dicho que la Unión Europea no va a apoyar esas elecciones, no va a mandar veedores a unas elecciones que son que no tienen absolutamente ningún voto de confianza de la comunidad internacional. Yo quiero decirles a las personas que han asumido esto como una posición de la Iglesia Católica, por favor, la Iglesia Católica es el sacerdote con el que nos encontramos cada domingo, el que va a misa los domingos, el sacerdote que bautizó a tus hijos, el sacerdote que te casó, el sacerdote al que llamas para confesarte, para llorar, para contarle lo que te está ocurriendo, el sacerdote que te calma, el que tú llamas cuando hay un enfermo en tu casa para que le dé la bendición. Ese es el sacerdote, esa es la Iglesia Católica, esa es nuestra iglesia. Y la Iglesia Católica la hacemos todos. La
hacemos los ciudadanos. Al igual que les he dicho que si nosotros no hacemos un ejercicio de ciudadanía, no vamos a terminar de salir del régimen nunca, si no somos activos, si no participamos, si nos dedicamos a criticar a la Iglesia Católica en general o al catolicismo en general, porque unos obispos se reunieron después de escuchar durante varios días a un colaboracionista como Luis Vicente León a pedirle a la gente que salga a votar y a participar. Vamos a ver de aquí a allá, vamos a ver el 6 de diciembre cuál es el traidor de la Iglesia Católica, de los obispos de la Iglesia Católica que sale a votar y le da la espalda al pueblo. Porque mientras continúe el régimen que está en Venezuela, van a seguir pasando cosas como las que hoy hemos estado lamentando tanto. El hecho que hemos estado siguiendo por informaciones en las redes sociales, algo doloroso que no es la primera vez que ocurre y que tiene que ver con lo que son las consecuencias que ha traído que haya un régimen dictatorial en Venezuela que ha logrado toda la colaboración y el colaboracionismo para quedarse ahí. Porque si hubiéramos actuado, si se hubiera ya extirpado ese sistema de gobierno, no estuvieran pasando cosas como la que hoy sufrimos en Trinidad y Tobago con una jovencita de apenas 18 años. 18 años tiene Stephanie Flores. Y les voy a decir una cosa, en el momento que estoy hablando con ustedes, ni siquiera sé si Stephanie sigue viva. Stephanie Flores salió del lugar donde vive, en Trinidad y Tobago, tomó un taxi, todo esto ocurrió el día de ayer. En el taxi iban dos hombres escondidos que no solamente la hirieron a puñaladas, sino que además la violaron, la ultrajaron, la dejaron tirada en una carretera. Uno de los responsables es ese que está en pantalla, que además es un funcionario policial en Trinidad y Tobago. Estas cosas pasan todos los días, señores, en cualquier país donde esté un venezolano, y le pasa generalmente a las mujeres. Aquí no vengan a decir quién la mandó a montarse en un taxi con 3 hombres, porque esos son los comentarios a veces que uno le da ganas, porque definitivamente esta jovencita de 18 años no tenía por qué estar en ese lugar en Trinidad y Tobago, no tenía por qué montarse en ese taxi. Ustedes saben por qué, porque una niña de 18 años como esta no debería tener la necesidad de salir en un país que no es el de ella a vender empanadas, y a eso iba. Además hay un video que no lo tenemos para ponerlo en pantalla, pero está en todas las redes sociales, donde se muestran cómo iba con su bandeja de empanadas, se montó en un taxi, y qué sabía ella lo que estaba escondido en ese taxi, que eran 2 hombres que junto con el chofer le hicieron todas estas barbaridades. Eso pasa todos los días, pasa en Colombia, pasa en Perú, pasa en Ecuador, pasa en México, pasan todos los días con venezolanos que salen a trabajar. En estos días recientes, un muchacho venezolano de apenas 22 años fue atropellado en Panamá, iba en una moto donde trabajaba, lo atropellaron, lo mataron y eso se quedó así. Pero nada de esto estaría ocurriendo si todos estos jóvenes venezolanos, porque la mayoría de los que sufren esto son jóvenes, esto no estaría pasando si todavía no estuviera en Venezuela este sistema de gobierno al que la Conferencia Episcopal pretende perpetuar, llamando a votar el próximo 6 de diciembre. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.